El Centro de Educación Continua de la Universidad Católica de Cuenca les da la más cordial bienvenida al webinario Argumentación Jurídica, 10 reglas prácticas. Saludamos al doctor Stalin Bernal, jefe del Centro de Educación Continua de la Universidad Católica de Cuenca, y al doctor Rodolfo Luis Vigo. En este momento damos la palabra al doctor Stalin Bernal, jefe del Centro de Educación Continua de la Universidad Católica de Cuenca, quien inaugurará este webinario. Buenas tardes. Reciban un afectuoso saludo desde la Universidad Católica de Cuenca. En este día muy particular, al celebrar el Día Internacional del Trabajo, y muy particular por las circunstancias en que vive nuestro país y el mundo, sin embargo, nuestra Casa de Estudios Superiores rinde un homenaje esta tarde, no solo a los héroes que en su momento sacrificaron su vida para dar mayor luz a respetar los derechos de los trabajadores. En la actualidad hay que rendir homenaje a aquellos héroes, a nuestros médicos, a nuestros enfermeros, a nuestros profesionales y a todos quienes están luchando hora a hora, minuto a minuto, por salvar miles de vidas y esperemos que en el menor tiempo posible el mundo pueda tener mejores noticias y la cura para esta pandemia pueda llegar. Lo propio en esta tarde al inaugurar este webinar sobre argumentación jurídica, 10 reglas prácticas, es importante y oportuno agradecer a cada uno de los profesores invitados en esta larga jornada de webinarios que ha cumplido la Universidad Católica de Cuenca. Y en particular, saludar y agradecer al insigne profesor emérito, profesor de Filosofía del Derecho, al doctor Luis Rodolfo Vigo, quien mantiene un compromiso permanente con nuestra universidad y con la sociedad. Su compromiso con el mundo de la academia al contribuir permanentemente y por ello en esta tarde nos acompaña para dirigirse a un amplio foro. Son muchísimos los participantes que nos acompañan tanto en la plataforma Zoom como se están sumando a este momento en la plataforma de Facebook Live. ¿Cuál es nuestro objetivo? El rol de la universidad no ha cambiado. Nuestro mayor mentalizador hoy en día, quien dirige los destinos de esta Casa de Estudios Superiores, lo que ha promovido es reinventarnos en la crisis, pero profundizar en el conocimiento científico y llegar a más ciudadanos, a más sectores, con diferentes temáticas y hacer posible que una educación de calidad pueda vertir en el país. En ello, sin egoísmos. Las puertas de nuestra universidad están abiertas para sumarse todos los integrantes y diferentes instituciones que conforman la academia de este país. Nuestro saludo una vez más y esperamos que en sus hogares se encuentren con salud y bienestar, que es lo más importante ahora. Gracias a todos ustedes por su tiempo y su participación. De nuestra parte, eternamente agradecidos por contar con una altísima audiencia que vaya, reitero, a profundizar y a continuar formando a más ciudadanos en la sociedad. Buenas tardes. Agradecemos la intervención del doctor Stalin Bernal, jefe del Centro de Educación Continua de la Universidad Católica de Cuenca. Recordamos a todos los participantes que la modalidad de este webinar será primero la intervención del ponente y luego se dará paso al foro de preguntas. En este momento damos paso al doctor Rodolfo Luis Vigo, quien es profesor invitado de la Universidad Católica de Cuenca, profesor emérito de Filosofía del Derecho, profesor titular de la Universidad Nacional del Litoral, profesor de posgrados de la Universidad de Buenos Aires, Argentina, ex magistrado del Poder Judicial durante 20 años,
profesor de varias universidades en Europa y América Latina, y autor de importantes obras jurídicas que son de consulta obligatoria para despachos de abogados y de administradores de justicia. Damos paso al doctor Rodolfo Luis Vigo. Muy buenas tardes. Por supuesto, un gusto de sumarme a esta iniciativa de la Universidad Católica de Cuenca. Seguro me trae muchos gratos recuerdos en cada oportunidad que estuve por ahí. Como está indicado, el tema que vamos a tocar son 10 reglas prácticas de la argumentación jurídica. Van 2 observaciones muy importantes al respecto. Estoy hablando de 10 reglas prácticas. Por supuesto que va a quedar silenciado todo un desarrollo teórico que están por detrás de cada una de estas reglas y varias cuestiones más. Destacaré acá, para los que no saben, es que dirijo con Manuel Atienza una maestría en interpretación y argumentación jurídica en la Universidad Nacional del Litoral, Santa Fe, Argentina, donde prácticamente son 400 horas, con lo cual esto pone un poco de relieve lo preciso, acotado que tengo que ser en esta hora que tengo asignado. Y lo segundo es que si uno hace un fácil cálculo de dividir 10 reglas por la hora que tengo, solo podré hablar de cada una de ellas, con suerte, 5 minutos. Con esas 2 salvedades, que voy a evitar desarrollos teóricos, quizás en la pregunta aparezca alguna inquietud en ese terreno, y en segundo lugar, esta restricción que tengo acordada con respecto a los temas a desarrollar. Voy a la primera regla. Mi perspectiva va a ser justamente reglas prácticas, pensar en un abogado, pero sobre todo en un juez, porque en definitiva lo que hace un juez, mutatis mutandi, vale para cualquier abogado. En definitiva, su preocupación, la del juez, es decir, el derecho autoritativamente, con el respaldo del imperium del Estado. Pero también, de algún modo, el abogado lo que trata es de proponer el derecho. Así como el docente enseña el derecho, también el abogado asesora, pero lo que nos vamos a focalizar en el que está encargado de decir el derecho. Iuris dictio. Y esta primera regla es que me parece importante tener, cualquier jurista necesita tener alguna visión de lo que va a entender por derecho. Dime qué piensas del derecho y yo te diré lo que puedes hacer cuando te procuras decir el derecho. Entonces es importante no solo, como generalmente se promueve en nuestras facultades, dominar una ciencia, dominar un adjetivo civil, penal, administrativo, sino es importante tener alguna noción de qué voy a entender por derecho, porque sin duda el sustantivo derecho condicionará luego lo civil, lo penal. Por ejemplo, si yo soy kelseniano, estaré impedido de invocar valores, de apostar a mi racionalidad o tratar de descubrir las respuestas jurídicas en derechos humanos, principios, etc. Entonces, la primera regla es alentar a que de algún modo elemental el jurista que quiere tomarse en serio su ejercicio se posesione, adhiera, suscriba alguna teoría del derecho y luego vendrá la especialidad. Las 3 grandes, de algún modo, teorías del derecho, a grandes rasgos, uno puede ser positivista, puede ser no positivista en su versión constructiva, kantiana, lexia, Atienza, etc. En su versión no positivista, más bien
aristotélica, realista, naturalista, Andrés Ollero, Finis, etc., o puede ser crítico, positivista, no positivista, crítico. Cada una de estas teoría es eso, una visión del derecho que luego me permita comprender y operarlo. Esa es la primera regla. Vencer esta disposición promovida generalmente en nuestras facultades, que lo importante es dominar una rama. Lo importante puede ser dominar la rama, pero antes saber qué es el derecho. No hay nada más práctico que una buena teoría. Paso a la segunda regla. A ver, estoy hablando de un juez o de un abogado. La segunda regla apunta a que yo, antes de ponerme a buscar respuestas jurídicas, antes de poner a bajar de la biblioteca libros jurídicos, yo tengo que conocer muy bien los hechos y el expediente. Voy a hablar directamente del juez. El expediente. Tengo que leer detenidamente el expediente. Hace muchos años recuerdo a algún camarista que me dijo que él empezaba a leer el expediente, siendo segunda instancia, a partir de la sentencia de primera instancia. Me parece que lo aconsejable es leer el expediente, porque sin duda a veces uno descubre cosas decisivas, hay presupuestos procesales, eventuales medidas para mejor proveer que puede, de algún modo, a disponer el juez, por ende, interiorizarme exactamente de cuál es la cuestión o las cuestiones, los problemas, las preguntas que están en ese expediente, en ese caso que me tocará a mí atender profesionalmente. Muy bien, piensen ustedes que de pronto puedo advertir que, en fin, hay alguna cuestión pendiente por ahí que no ha sido atendida, etcétera, etcétera. La tercera regla, una vez que estoy, como se dice efectivamente en auto, distinguir los problemas fácticos de los jurídicos. Por supuesto que sé que hay cuestiones de puro derecho que son no las normales. Las normales son las que tenemos hechos y también las respuestas jurídicas que hay que dar a esos hechos. Es muy importante, me parece, hacer una especie de listado de esas cuestiones de hecho que uno va descubriendo en la lectura del expediente. El condenado se afirma que fue visto ese día del homicidio en las cercanías del domicilio del muerto. También se afirma que tenía un arma determinada, etcétera, etcétera. Identificar los hechos que están implicados y que de algún modo van a ir a través de su relación, conexión, procurando finalmente conocer la primera premisa que yo necesito, que es la premisa fáctica. Los hechos, estoy convencido que son estos, y luego pasaré al segundo momento. Entonces, hacer una distinción, relevamiento de cuestiones fácticas y de cuestiones jurídicas. No nos olvidemos aquí, resulta oportuno la advertencia insistentemente dicha por Tarufo, que la verdad es condición de la justicia. Si yo estoy preocupado por ser justo, tengo que conocer con verdad cómo ocurrieron los hechos. Paso a la cuarta regla práctica. ¿Cuáles son las respuestas jurídicas que de algún modo uno puede reconocer en el derecho vigente y válido disponible de mi propia sociedad? Es decir, voy a los repertorios de jurisprudencia, voy a los repertorios de doctrina. Todavía no tengo el relevamiento de las respuestas, sino me estoy informando, nutriendo de una serie de materiales más directos, menos indirectos, porque puede ocurrir
que esté leyendo, interiorizándome de casos análogos. No es frecuente que uno encuentre en el expediente exactamente el caso que tiene que resolver, pero puede haber casos parecidos, más o menos. Entonces, la cuarta regla es ir a buscar lo que me dice la doctrina jurídica, la jurisprudencia, el derecho disponible, vigente y válido en mi sociedad. El quinto momento es muy importante. Con todo este background, yo reconozco, ahora sí, identifico cuáles son las respuestas jurídicas que tengo efectivamente disponibles. Obviamente y centralmente habrá dos respuestas jurídicas, eso es lo habitual. Finalmente queda reconocida la respuesta jurídica que me reclama el actor y la respuesta jurídica que reclama el demandado. Aunque puede ocurrir que uno termine hilvanando una tercera respuesta, me ha ocupado, me ha ocurrido, mientras que en un contrato una de las partes me pedía que se cumpliera exactamente como estaba, la otra me pedía que se disolviera el contrato. Yo, en aras de mantener el contrato, ajusté las contraprestaciones y mantuve la voluntad contractual. En consecuencia, como digo, luego de ese cuarto paso en que me he nutrido de doctrina, de normas, de principios, de jurisprudencia, que puede estar proyectada con mayor o menor facilidad sobre mi caso, ya tengo la respuesta jurídica disponible, donde seguramente y como mínimo tendré estas dos. Ahora, fortalecidas, respaldadas, no solo por lo que me han estado diciendo las partes al postular estas respuestas, sino por todo aquello que yo he ido recibiendo de la lectura de la cuarta regla. He identificado las respuestas jurídicas disponibles. Por supuesto, tengo que elegir. Paso a la sexta, que no es estrictamente la elección, sino en la sexta regla yo tengo que hacer una especie de relevamiento de que tengo dos como mínimo respuestas jurídicas disponibles, las consecuencias de si yo elijo una u otra de las respuestas jurídicas que tengo disponibles. Tengamos presente que yo, cuando escojo una respuesta que a lo mejor para el caso que la estoy eligiendo resulta bastante claro que es la más conveniente, la que me convence más, la más razonable, la más ajustada al derecho, etcétera, etcétera. Pero en esta justamente sexta regla yo tengo que estar advirtiendo que estoy seguramente abriendo puertas a otros casos, que tengo que estar advertido que lo que estoy diciendo para este caso, que lo veo realmente procedente, todas las consecuencias que pueden sobrevenir. Tendría muchos ejemplos en Mejián contra Sofovich, en la jurisprudencia argentina, donde la Corte en materia de derecho de réplica dice, no obstante que el Pacto de San José dice que va a haber derecho de réplica en los casos y modos que establezca la ley, la Corte dice, bueno, no hay ley, pero en definitiva por jurisprudencia yo puedo suplir la ley, y dado que este derecho humano, el derecho de réplica, no necesita demasiadas precisiones, yo lo puedo tornar operativo. Esto parecía que procedía en el caso de derecho de réplica sin demasiadas dificultades, pero lo que está afirmando la Corte es esa premisa. Los derechos humanos del Pacto de San José, que no necesitan reglas para posibilitar su ejercicio, yo, los jueces, podemos ponerlo en ejercicio,
Claro, lo estoy diciendo para el derecho a réplica, pero tiene un efecto expansivo. Por eso, tener muy en cuenta las puertas, las ventanas que abro frente a esas dos respuestas como mínimo que tengo disponible a escoger. Séptimo paso, séptima regla, tengo que escoger una y escojo una. ¿Con qué criterios lo elijo? Sin duda, este es un momento donde aparece de una manera muy clara la ética del juez. Puede ocurrir, y a veces uno inadvertidamente, escojo esta respuesta porque quizás, por ejemplo, simplemente implicará apelar, remitir algún precedente, con lo cual el esfuerzo que me implica resolver este caso apelando un precedente es prácticamente mínimo. En consecuencia, estoy decidiendo en base a ese criterio del mayor o menor esfuerzo. Puedo también, ojo, tener de algún modo inadvertido, escoger esta respuesta porque hay una especie de reclamo popular en favor de esta respuesta y por eso uno inadvertidamente la elige para evitarse problemas, en definitiva para ganar aplauso, etcétera, etcétera. Los criterios para elegir. Un momento muy, muy delicado. Justamente, recuerdo que cuando apenas entré a la Cámara en 1984, donde estuve 4 años ahí en una Cámara y 19 de ministro de la Corte Suprema, digo porque estuve 23 años en la justicia, no 20. Bueno, un consejo que alguna vez seguí de jueces más experimentados que cuando tenía mucha duda, lo aconsejable era que redactara 2 sentencias. E incluso uno iba a constatar que una le resultaba más fácil construir el razonamiento de la sentencia y otra le iba a resultar más complicado. Pero finalmente, cuando uno terminaba de redactar, las guardaba en un cajón. Las guardabas en un cajón. Y luego las volvía a leer. Realmente, mi experiencia indicaba que la mirada, luego de haberlas escrito una semana después, me sorprendía constatar que mi mirada muchas veces cambiaba, veía cosas que no había visto, etcétera, etcétera. Ya se aconsejaba, incluyendo en la prudencia, esto de dar a la decisión el tiempo que es oportuno. Paso a la 8ª regla. Tengo que proyectar ahora, ya sé cuál es la respuesta que voy a dar y esa respuesta la tengo que dar, como sabemos, hilvanando un razonamiento. En ese razonamiento primero tienen que estar claros los hechos, las respuestas que he estado dando a las cuestiones fácticas sobre las que se ha discutido en el expediente, lo que alguien ha llamado la plataforma fáctica. Entonces, yo hago, antes de redactar propiamente la sentencia, un repaso de los hechos que a mi criterio han quedado probados, las presunciones, cómo las hago funcionar en ese caso, los hechos que por resultar evidentes no necesitan ser aprobados, las presunciones juris tantum, relevamiento de los hechos. Y luego sí voy hilvanando el razonamiento propiamente jurídico. Hay un razonamiento en torno a los hechos donde yo voy hilvanando premisas fácticas. Voy hilvanando premisas fácticas, voy de premisas conocidas a lo que todavía no conozco.
Pero también aparece luego, no ya dejo de lado la plataforma fáctica, sino propiamente lo que podríamos llamar el razonamiento jurídico, donde empiezo a hacer afirmaciones jurídicas. Aparecen afirmaciones de relevancia en torno a derechos, deberes, prohibiciones, obligaciones, permisiones, etc. Recordemos aquí que en ese razonamiento finalmente yo tengo que respetar la lógica, porque sin respeto de la lógica no hay razonamiento. Por ejemplo, si yo afirmo y niego, eso es ininteligible. Eso, el respeto de la lógica se llama hoy justificación interna. Y luego aparece quizás la parte propiamente jurídica, la llamada justificación externa, donde están los argumentos con los que voy yo afirmando esos hechos. Ahí, por ejemplo, a la hora de afirmar hechos, supongamos que yo tengo que optar finalmente si voy a decidir, me han convencido que se suicidó la persona que está ahí en el expediente, o lo mataron. Y ocurre que tengo pericias, prueba científica, contradictoria. Indudablemente se darán cuenta ustedes que en esta elección y mi razonamiento es muy importante porque estaré apelando a argumentos científicos, no jurídicos. Quizás aquellos que a lo mejor han accedido a alguna obra, incluso que tengo publicado ahí en Ecuador, Interpretación y Argumentación Jurídica en el Estado de Derecho Constitucional en la editorial Ceballos, ahí aparece un listado de 27 argumentos, pero digamos, yo tengo que construir eso, ese es el momento propiamente de la redacción. Paso a la novena exigencia, el tema del lenguaje y las falacias. El lenguaje. Ustedes saben que hoy estamos muy advertidos de la importancia y al mismo tiempo complejidad del lenguaje, cuánto confirmamos por nuestra propia experiencia que a veces pensamos, nos parece con claridad, e incluso formulamos con lenguaje nuestro pensamiento que parece claro, y nos parece que lo que estamos diciendo es re claro, sin embargo, justamente aparece todo esto muy confuso. Por eso la importancia de utilizar un lenguaje sencillo, con una estructura sintáctica simple. La mejor oración es la que tiene un sujeto, un predicado y un verbo. El punto es una pieza clave del discurso, pero también la cuestión de la semántica, cuando tengo vaguedades, ambigüedades, todo esto. Por eso es muy importante que yo, antes de firmar mi sentencia, el trabajo dialógico. Lo ideal es, obviamente, contar estrictamente con un interlocutor, que uno le pueda pedir que lea lo que yo he escrito, que identifique las zonas oscuras, en fin, esta posibilidad que me brinda el diálogo. Pero si no, hacer este esfuerzo permanente de ponerme en la posición de aquel a quien le destino mi sentencia. No nos olvidemos que mi sentencia tiene que ser inteligible para las partes. Yo no le hablo a los abogados, le hablo a las partes. Puedo también hablarle a los abogados. Esto quedó muy claro en la Carta de Derechos de las Personas
en el espacio iberoamericano, documento avalado por las 22 Cortes Supremas de Iberoamérica en el 2002, los jueces le hablamos a las partes. En consecuencia, la importancia de un lenguaje claro, sobre todo sintácticamente sencillo, breve, apuntando a las cuestiones que interesan resolver. Es peligroso cuando el juez habla más de lo que necesita hablar. Por supuesto que el juez también tiene que hacerse cargo, como dijimos, de los planteos de las partes, pero no habla para el mundo académico, habla para ese caso que tiene que resolver. Y lo otro que decía yo, las falacias. Las falacias, porque en definitiva, ustedes saben que las falacias son razonamientos incorrectos con apariencias de correctos. Y es notable constatar, hemos hecho estudio de campo en el Departamento de Derecho Judicial de la Universidad Austral de Buenos Aires y hemos constatado infinidades de falacias, falacia de atinencia, falacia de homonimia, metonimia, falsa premisa, falsa generalización, etcétera, etcétera, etcétera. Y la falacia engaña, pero claro, a veces el engañado no lo advierte, pero como estamos ejerciendo un poder que nos ha dado la sociedad, tenemos que hablar sin engaños. Aquí aparece también otra dimensión que yo tengo que procurar persuadir, la retórica. A veces creemos que los jueces no necesitamos no necesitamos de la retórica. Pero ya aconsejaba el mismo Aristóteles, aconsejaba a los que promovían la verdad y la justicia que vayan a esa ciencia y arte de la persuasión. No necesitamos solamente razonar correctamente utilizando argumentos correctos, sino que los tenemos que decir de una manera persuasiva, comprensible para quien estamos hablando, pero al mismo tiempo, como decía, de una manera persuasiva. Y paso a la 10ª y última regla. Antes de firmar, me parece que es interesante, en algunos países incluso es casi obligatorio, las súmulas en Brasil, las tesis jurisprudenciales en México a través de negritas, que serían los precedentes que estoy creando en mi sentencia, como para hacer una especie de relevamiento de esos precedentes. Para cuando me toca un caso suficientemente igual de aquel que estoy decidiendo, yo esté respetando la razón que me obliga a tratar igual a lo igual. Indudablemente, en una sentencia siempre hay como mínimo un precedente. Porque en definitiva sabemos que no podría concluir a través de un silogismo, y los jueces construimos finalmente silogismo. La crítica no es contra el silogismo. La crítica cuando se habla contra el silogismo aquel de la escuela exegética francesa del 19, que tenía ya como las premisas claras. El problema es que sabemos que las premisas las tenemos que finalmente crear, escoger aquel que decide. Vuelvo al tema. Entonces, siempre creamos como mínimo una premisa. Es probable que creamos en una sentencia
más de una premisa, porque como decíamos, es habitual que construimos árbol de silogismo, polisilogismo. Entonces es importante, en definitiva, esta tarea que a veces hacen las editoriales que difunden la jurisprudencia, por ejemplo en Argentina hay varias editoriales, sobre todo La Ley, que publica intentando reconocer el precedente que se está creando en ese fallo. Este trabajo de precedente termina redundando en que el juez vaya, después de que firme una sentencia, justamente transcribiendo el precedente que está creando a través de esta sentencia. Voy a hacer un rápido repaso de lo que estoy diciendo para luego habilitar un poco las preguntas. La primera regla era tener alguna concepción sobre lo que voy a entender por derecho, adherir a alguna teoría de una manera muy elemental. Soy positivista, no positivista o crítico. Segundo, conozco muy bien, los romanos hablaban de poner en causa la cuestión, lo que se está discutiendo y se ha discutido en este expediente. Se ha discutido en torno a los hechos, se ha discutido en torno al derecho. Tercero, yo finalmente hago un relevamiento, distingo los problemas jurídicos que quedan para ser resueltos, porque puede haber discusiones consentidas, los problemas fácticos y los problemas jurídicos, y esto hago, me tomo el trabajo de hacer un listadito. La cuarta regla, hago ya una lectura, me nutro, los insumos que me pueden permitir luego terminar de escoger las respuestas que están disponibles, pero leo en torno a los casos más o menos análogos de aquel que tengo que justamente decidir. Voy a jurisprudencia, voy a doctrina, son insumos. La cuarta regla es que ahora sí, también vuelvo a la escritura, ¿qué respuestas jurídicas me han quedado disponibles para el caso? Seguramente como mínimo tengo la que defiende el actor, la que defiende el demandado. La sexta, me tomo el trabajo de pensar consecuencias que a lo mejor están inadvertidas porque yo tengo en vista la respuesta jurídica que he identificado, tengo solamente en vista cómo se proyecta para el caso. Pero tengo que ser consciente que estoy creando una especie, siempre el precedente es una especie de enunciado normativo, norma, regula conducta, jurídico, atribuyo derechos y deberes, general, vale para ese caso y todos los análogos, y judicial porque lo crea un juez. Todas las puertas que estoy abriendo con ese precedente. Séptimo, escojo la respuesta, elijo el momento de mi ética. ¿Con qué conciencia ética escojo entre las respuestas jurídicas disponibles? El octavo momento es justamente ya redacto el razonamiento, distinguiendo hechos, plataforma jurídica, y el razonamiento propiamente jurídico. Esto va a ser razonamiento porque yo voy a estar uniendo premisas con otros. Y obviamente en esta conexión de premisas tengo que respetar la lógica. Pero también está, esto es lo que llamábamos justificación interna, pero también está la justificación externa. Cada una de estas premisas yo necesito respaldarla, motivarla, fundarla con argumentos. Argumentos que no son todos propiamente jurídicos. Voy a poner un ejemplo que alguno a lo mejor me ha escuchado. Se está discutiendo en este expediente, que es en torno a un testamento,
donde el testador le ha dejado ese inmueble por testamento a uno de sus 5 hijos, pero me ha puesto el testamento que se lo deja ese inmueble a su hijo más querido. Tengo un problema gramatical, donde no me ayuda el viejo método gramatical. El legislador, el lenguaje de la ley no me ayuda. Pero yo lo resolveré apelando a un argumento gramatical que son las cartas del lector, del testador. Porque cada vez que se refieren a ese hijo Juan, le pone entre paréntesis mi hijo más querido. 9, cuido el lenguaje. Simple, breve, sintácticamente sencillo. Sujeto, verbo. También me cuido de falacias. Y cuando digo de falacias, ahí vuelvo al tema de los problemas del lenguaje, vaguedades, ambigüedad. Y también apelo a la retórica. Tengo que procurar dar los argumentos. Ustedes saben que a veces hay en las palabras cierta carga emotiva que dispone a aceptar un argumento. Muchas veces el mismo argumento, con distintas palabras, es probable que se acepte, pero con otras palabras no. Este 9º momento, como he dicho, es, falacias, el tema de cuidado con el lenguaje, la semiótica, en sus 3 partes, semántica, sintáctica y gramática, y retórica. Y finalmente, voy a mi cuadernito de vuelta, ese sí, el permanente, donde escribo los precedentes que han posibilitado esa solución. He sostenido, dentro de los distintos silogismos que he hecho, he sostenido que si un testigo no presta el juramento de rigor, lo voy a desechar directamente. Con ese silogismo he descalificado ese testigo Juancito Pérez, pero ahí estoy sosteniendo un precedente. Voy a decir en lo sucesivo que cada vez que un testigo no preste el juramento, no lo tendré por válido. Entonces, en ese librito voy escribiendo mis precedentes. Ya dicho, como mínimo siempre en una sentencia hay como mínimo un precedente que es el del silogismo principal. Pero hay varios silogismos que van abonando, por eso he hablado de polisilogismo. En definitiva, el mejor modo de ver esto que yo acabo de decir es sin duda, si yo tuviera tiempo, ustedes se toman el tiempo de tomar un expediente. Yo lo he hecho, doy un expediente y le pido que siga todos estos pasos aquel que pretende rendir, aprobar ese examen del tono que sea. Entonces, él empieza respetando todos estos pasos y sin duda no van a garantizar una respuesta correcta, pero estos requisitos que son, por supuesto, de índole formal, sin duda coadyuvan a la respuesta correcta. Y lo que es más seguro, que si no los respeto, seguramente no acertaré en la respuesta y sobre todo una respuesta que finalmente aparezca válida, es decir, justificada racionalmente. En fin, esto es un poco la síntesis. Indudablemente ya son las 9 en Ecuador y por ende destinaré los minutos que quedan, según me entendí, a las preguntas que pueden aclarar, en fin, abrir polémicas, etc. Muy bien, Stalin y público, alumnos, asistentes, etc. Colegas. Gracias, profesor Vigo. Por favor, con la moderadora Carolina Sarmiento para dar paso a las preguntas que vengan directo del foro, por favor. Sí, perfecto, aquí estoy.
agradecemos al doctor Rodolfo Luis Vigo por su excelente charla y en este momento vamos a abrir el foro de preguntas. Creo que hay Tenemos como algunos. 30 y pico ya pregunta, por eso me estaba dando miedo, 31 preguntas. No, le comento, doctor, que tenemos algunas manos levantadas. Aquí en el chat tenemos algunos saludos y algunas preguntas, pero vamos a darle oportunidad a la gente de que sea más interactivo y levanten la mano. Ahorita que escucharon que vamos a dar paso al foro, van levantando las manos. Vamos a comenzar. Voy a dar paso a Pedro Gustavo Vera, por favor. Adelante, Pedro. Señor Vera, no sé si es que tiene encendido su micrófono. Nosotros ya dimos paso a su micrófono, tiene que encenderlo y puede realizar la pregunta. Creo que no tenemos conexión con el señor Vera. Vamos a dar paso a... A la izquierda está el micrófono, a lo mejor no lo vio. Vamos a dar paso a José Rafael Ordóñez, por favor. Respetado doctor Vigo, reciba un caluroso saludo de mi parte desde el Ecuador. Quisiera por favor preguntarle, doctor, usted se refirió a la ética del juez dentro del proceso deliberativo. ¿Qué idea de ética específica utiliza? ¿Ética kantiana, aristotélica, utilitarista? Quisiera conocerlo, por favor. Muchísimas gracias, doctor, por su excelente presentación. Bueno, muchas gracias, José. Bueno, indudablemente una ética, por empezar, cuando hablamos de ética, generalmente yo utilizo 6 tipos de éticas. La ética subjetivista, el bien lo defino yo como quiero, quién es un buen juez, etcétera, que es una buena sentencia. Una ética intersubjetivista, la sociedad define. Una ética consecuencialista, en definitiva, será buena la sentencia que genere el mayor bien para el mayor número. Una ética juridicista, me someto a la norma jurídica. Una ética teologista, aquí Ockham, en fin, la voluntad de Dios solamente. Y una ética objetivista. Objetivista. Esta ética objetivista, en buena medida, es la que está escrita, consagrada en el Código Modelo de Ética Judicial para Iberoamérica, que redactamos por encargo de la Cumbre Judicial Iberoamericana, las 22 Cortes Supremas de Iberoamérica, en el año 2005, y que fue aprobado en el 2006 con Manuel Atienza. En definitiva, la ética en la que creo es esa ética de los 13 principios de la ética judicial, que están de algún modo principios, ética concentrada, y algunas normas que explicitan estos principios. Una ética que está de algún modo explicitada, incluso, como digo, escrita en ese Código Modelo de Ética Judicial Iberoamericana. Es una ética objetivista. Más allá que uno pueda fundar esta ética objetivista desde una matriz kantiana o desde una matriz realista aristotélica. Creo que en el fondo, y bueno, sería largo, pero no sé si te alcanzo a responder tu inquietud. Este momento vamos a dar paso ya a la siguiente pregunta. No sé si tiene algún comentario, porque el doctor no sabe si respondió a la inquietud o no. No sé si podemos saber si es que el señor Vera tiene algún comentario. Vera me parece que el que no accedió, Ordóñez. Ordóñez. Creo que ya no está con el micrófono activo. Vamos a continuar, por favor, con Clever Ábalos.
Les recordamos a los participantes que la hora ecuatoriana en este momento son las 7 de la noche, en Argentina son las 9 de la noche y también que tienen que tener encendidos sus micrófonos. Nosotros activamos los micrófonos. Buenas noches. Le escuchamos, señor Ábalos. Gracias. Buenas noches, profesor Vigo, por agradecerle, pues, y compartir sus vastos y nutridos conocimientos jurídicos para con el auditorio. Mi nombre es Clever Ábalos Silva, funcionario de la Procuraduría General del Estado de aquí de Ecuador. La pregunta va encaminada a lo siguiente, profesor. Las 10 reglas básicas de que usted nos ha explicado, obviamente, se entiende, va encaminado para que un juez redacte su resolución, su sentencia, luego ser notificado, ¿no? En base a todos los argumentos, en base a todo lo que ha existido dentro del juicio. Sí. Mi pregunta va, en el sistema oral que tenemos aquí en el país, ¿cuál es el momento o cómo aplicar estas 10 reglas básicas, tomando en consideración principalmente en materia constitucional, que es muy breve el trámite y se debe resolver? ¿Cómo aplicar estas reglas básicas, estimado profesor? Muchas gracias. Bueno, a ver, me parece muy interesante, muy inteligente la pregunta también, porque, a ver, hay muchos códigos, aparece, no sé si el caso particular del Ecuador ahí en el proceso constitucional, es que los jueces tienen que pronunciarse inmediatamente después de la audiencia en que se produce la prueba. No sé si es el caso la pregunta, está pensando en esa hipótesis. Sí, precisamente eso, doctor. Bueno, precisamente, así dispone la ley. Lo que diría es que ese tipo de proceso conspira contra la racionalidad. Porque indudablemente sabemos que tomar una decisión correcto requiere del tiempo adecuado. En consecuencia, no es razonable que no se me brinde un espacio en el tiempo como para yo pensar, mucho más si estoy en un tribunal colegiado como para dialogar y descubrir cosas que yo no pude ver y que el otro vio y viceversa. Quiero poner de relieve en consecuencia que me parece realmente contra la razón cuando se imponen este tipo de exigencias de decisión apresurada, pero bueno, lo que yo he delineado es el camino para una decisión fruto de intuición, de espontaneidad, y que en general, desde las viejas enseñanzas que vienen de Roma, cuando uno lee en torno a la prudencia, los iuris prudentes, que hacían iuris prudentia, sin duda, uno de esos requisitos es el tiempo. No podemos acertar probablemente si de manera inmediata me piden una respuesta. ¿Se entendió? En consecuencia, lo que he dicho es lo deseable. Es muy probable que ahí, como usted lo señala, me parece siempre horrible este criterio que han adoptado varios códigos procesales, quizás por una especie de resabio que tenía que ver con una explicación al tomar la decisión voluntarista. Si yo creo, como pensaba Kelsen, que el acto de aplicación del derecho de interpretación no era un acto de razón, sino de voluntad, esto está dicho explícitamente en Kelsen, claro, si es un acto de voluntad, no necesito razonar, termino el expediente, decido. Quizás en el trasfondo de estos códigos procesales
no haya una conciencia favorable a la argumentación, porque la argumentación requiere racionalidad práctica, dialógica, que insume tiempo. El positivismo kelseniano atribuía la decisión a un acto de voluntad solamente. Quizás esa sea la explicación de normas que conspiran contra la racionalidad. Perfecto. En este momento vamos a dar paso a Ricardo López, por favor. Ya hemos activado el micrófono para Ricardo. No sé si puede activar él ahora. Sí, sí me escuchan. Buenas noches. Buenas noches. Muy buenas noches. Un saludo fraternal a mi querido profesor Rodolfo Vigo. Le saluda a Ricardo. Saludos, discípulo de Ecuador. Muchas gracias. Bueno, ya que ha mencionado, hizo referencia a su libro, que justamente está publicado acá en Ecuador, que es de la interpretación y argumentación jurídica en el Estado de Derecho Constitucional. Si bien es cierto, voy a poner el caso, ¿no?, de concreto del juez frente a una norma que sí hay, ¿no? Pero a veces resulta que la norma también sufre de estos problemas que nos acabo de mencionar, ¿no?, tanto lingüísticos, semióticos y vaguedades del lenguaje y demás defectos, ¿no?, o de racionalidad. Justamente usted en su artículo, en el capítulo 12 del libro que mencionó hace un momento, justamente ahí habla sobre la pretensión de corrección, según Alexi. Ahí tengo dos dudas. Primero, ¿qué es la pretensión de corrección, según Alexi? ¿Y cómo esta pretensión de corrección debería aplicarla el legislador para que el juez obviamente no tener esa carga tan fuerte que existe actualmente cuando tiene una ley que carece de técnica legislativa buena? Muchas gracias. Bueno, a ver, la teoría alexiana sobre el derecho empieza sosteniendo que vivir humanamente incluye necesariamente hacer afirmaciones. Para que haya una afirmación en sentido pleno, estricto, la afirmación tiene que hacerse con pretensión de que es correcto lo que estoy afirmando. Afirmo que esto es un mate, y para entender que estoy haciendo estrictamente una afirmación, incluyo mi convencimiento de que lo que estoy afirmando es correcto. Si yo, yendo más allá, afirmo que este es mi mate, consecuencia, he hecho una afirmación con pretensión de corrección que se expone a que venga otro y me diga, no, está equivocado, Vigo, ese mate es mío. Venga Stalin y me diga, no, ese es mi mate. En consecuencia, tengo dos afirmaciones contradictorias. Justamente el recurso para resolver estas afirmaciones contradictorias en la teoría de Alexi, siguiendo a Habermas, es que con diálogo racional yo puedo resolver este conflicto, estas afirmaciones contradictorias. Por eso dice Alexi que el derecho debe incluir la pretensión de corrección, porque quien afirma sabiendo que eso que está afirmando es erróneo, injusto o falso, no está haciendo una afirmación en sentido estricto. Y retomo esto respecto a la pregunta anterior, justamente. Voy a la teoría de Alexi. Alexi, como recordarán ustedes, la matriz de la respuesta jurídica es el diálogo racional. 28 reglas.
28 reglas que no se pueden cumplir cuando terminó la audiencia de producción de prueba y tengo que dictar sentencia y le digo a las partes, venga dentro de una semana que le voy a dar las razones. Eso me parece, ratificando lo que decía hoy, un disparate, más allá que se diga o que se prescriba. No sé si te contesté, Ricardo. Sí, doctor. Sí, doctor. El Sino que, legislador, a ver, creo la que pregunta... esa pregunta también va de la mano con el tema de, más adelante en unas páginas siguientes, usted dice que la validez en la ley ya ha sido superada por las teorías de la argumentación jurídica. Sí, la Esa validez formal, ¿no? parte de ahí tampoco me queda claro, porque la argumentación no es que sea algo nuevo, o sea, ya se argumentaba desde Grecia, ¿no? Entonces, esa duda Sí, también tenía y con eso termino. se dejó de argumentar durante el siglo XIX y tampoco se argumenta a favor de esto con la teoría kelseniana. No te olvides, la ley es, según Rousseau, fruto de una voluntad infalible. Dura lex sed lex, un buen magistrado humilla su razón ante la razón de la ley, etcétera, etcétera, etcétera. Luego viene Kelsen, dice, la ley, como todas las normas jurídicas, son un acto de voluntad, no se puede cuestionar la razón porque no le pedimos razón al que decida. Pero en la teoría de la argumentación sí. Por ejemplo, vuelvo a Lexi. Si el legislador me dispone, me prescribe un medio, porque me dice que va a prescribir ese medio, porque quiere conseguir aquel fin, pero yo me doy cuenta que es evidente que ese medio no logro, con ese medio no logro llegar al fin que me dice el legislador, sería una violencia cumplir un capricho del legislador cuando la razón me dice que con ese medio no voy a llegar al fin que quiere el legislador. Si el legislador me dice, me ordena que vaya para China, porque estoy en Ecuador, y al mismo tiempo me ordena que tengo que trasladarme hacia el norte para llegar a China, es ridículo que me ponga a caminar o a volar o a irme en auto para hacia el norte, porque no voy a llegar nunca a China. ¿Se entiende? Eso es racionalidad teleológica. En ese artículo que voy a invocar, si mal no recuerdo, hay como 11 exigencias para entender que está justificada la regla. Si a la regla que dictó el legislador es ininteligible porque la dio en un lenguaje que el destinatario no habla, te pregunto, ¿le aplico la sanción por no cumplir esa norma que él nunca pudo entender porque se dictó en un lenguaje que él no habla? ¿Qué te parece? Ricardo. Creo que ya perdimos la conexión con Ricardo. Sí, pasemos a otra pregunta. Este rato vamos a dar paso a Pablo Valverde, por favor. Muy bien. Ya tenemos conexión con Pablo. Buenas noches, distinguido profesor. ¿Qué tal, Pablo? Usted ha tenido el gusto de visitarnos en la Corte Provincial de Justicia de la SUAY. Le envío un afectuoso saludo. Muy bien. Con el reconocimiento que es de esta oportunidad de escucharle a usted, siempre nos ayuda mucho. Yo, abusando un poco de la confianza, y quisiera hacerle dos preguntas. La primera es, ¿cabe hacer la distinción entre que el abogado es el que tiene que persuadir y el juez es el que tiene que justificar? Porque hay algunos textos en los que dicen que es óptima hacer esa distinción. Usted dice que el juez es el que tiene que persuadir y por eso esa pregunta.
Y la segunda, y le agradezco, ojalá pronto usted nos visite, pase todo esto para poder seguir conversando de estos temas interesantes del derecho. Aquí, en este país, un economista, dada la situación que estamos viviendo, se le ocurrió una frase y dijo que los hechos han superado al derecho. Esta frase, que como le digo, tiene como antecedente que la dijo un economista, ha servido para que mucha gente empiece a formular teorías respecto a que efectivamente los hechos superaron al derecho, y aquí cabe hablar de la seguridad jurídica y todo eso. Pero yo quisiera saber cuál sería su opinión. Muchas gracias y un gustazo, distinguido profesor. Muchas gracias. A lo primero, justificar, persuadir, ¿no? A ver, hay una discusión entre Alexis Habermas justamente en relación a cómo argumenta el abogado. Uno puede estar tentado de presumir que el abogado trata de convencerlo al juez en función de su interés de parte. Que el abogado cuando razona parcialmente, no objetivamente. Sin embargo, Alexis dice, Habermas consciente finalmente de esto, que el abogado trata de convencerlo al juez que lo que le está reclamando no es un razonamiento beneficioso para la parte. Lo que le está pidiendo al juez es que declare el derecho iuris dictio, que le tiene que dar la razón, no computando el interés de parte. Tiene que darle la razón porque el derecho se la da. Eso con respecto a lo que del abogado. Y ambos, el abogado y el juez, también el juez tiene que persuadir. La retórica, esa es la ciencia y el arte de la persuasión. En su versión clásica, Aristóteles, Cicerón y Quintiliano. En su versión moderna, como todos sabemos, la nueva retórica de la escuela de Lovaina de Perelman. Pero digo, todos tenemos la experiencia, a mí me gusta a veces invocar, y en algún libro que se llama Cómo argumentar jurídicamente, publicado en Argentina, Abeledo Perrot, ahí traduje el índice de un libro de Estados Unidos, muy conocido, de un juez, Scalia, y un abogado, lo escribieron, que lleva por título Making Our Cases y subtítulo El arte de la persuasión judicial. Lo dice un juez de la Corte Suprema, el arte de la persuasión judicial. Entonces, necesitamos dar buenos argumentos, y la retórica no nos ayuda, pero la retórica nos ayuda a que esos buenos argumentos lo diga el legislador, lo diga el juez, lo diga el abogado, lo digamos de una manera persuasiva. El buen argumento puede ser dicho de una manera persuasiva o no. Y esto facilitará que se acepte o no se acepte. Facilitará. ¿Se entiende lo que digo? Y con respecto al tema de hechos superan al derecho, bueno, se me ocurre, entiendo la pregunta, claro, es cierto que esto uno no puede decir que no sea así, porque justamente los principios, incluso aquellos viejos principios invocados en Grecia, en Roma, como el principio de equidad. El ejemplo que entre los tantos que se ponían en aquella época acerca de la epiqueia, de la equitas, era: el derecho me decía que el depositario de un depósito tiene que devolverle el depósito al depositante cuando el depositante se lo pide, porque así quedaron. Eso decía el derecho. Muy bien, pero ¿cuál era el hecho que superaba el derecho?
es que en ese caso lo que se había dejado en depósito era un arma. Y venía el depositante a pedirle que devuelva el depósito porque lo quería matar al depositario, el depositante. En ese caso, se hacía excepción del derecho, por este hecho, pero, no se iba afuera del derecho. El derecho computaba esa excepción que estaba en el derecho computaba vía la equidad, que es un principio jurídico, el derecho vía el principio de equidad completaba, corregía el derecho, no lo desautorizaba, lo enriquecía. Sabíamos antes que el derecho decía que había que devolver el depósito al depositante. Ahora sabemos que el derecho tolera que no se devuelva el derecho al depositante en ese supuesto que lo que pide es que le devuelva el arma para matarlo. No estamos afuera del derecho. En consecuencia, solo entendiendo el derecho en un sentido reductivo a la norma, podemos hacer esta afirmación. El hecho no es algo que contradiga el derecho. Seguramente cuando yo muestro un hecho, una realidad, el derecho recepta, el derecho es algo razonable. Nuestra Corte Suprema ha afirmado reiteradamente que lo que es manifiestamente irracional o irrazonable no es derecho. Por ende, por eso también en el mundo norteamericano se asimila el control de constitucionalidad al control de racionalidad. El derecho tiene que ser algo racional. Por eso los jueces han creado mucho derecho en la Argentina, recurso de amparo, recurso extraordinario por sentencia arbitraria, teoría de la lesión, teoría de la imprevisión, etcétera, cuando han visto un hecho que sin duda tenía que ser receptado por el derecho, corrigiendo el derecho que estaba hasta ese momento. ¿Se entiende lo que digo? Vamos a dar paso en este momento a la doctora Olivia Tishaneay, por favor. Ya tenemos contacto con la doctora. No sé si por favor podría prender su micrófono. No tenemos respuesta de la doctora. En honor al tiempo, tenemos que pasar de participante. Vamos a dar la palabra al doctor Andrés Hinojosa. No sé si nos escucha el doctor Hinojosa. Si puede, por favor, prender su micrófono. Aló, sí, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Ya, muchas gracias. Bueno, doctor Vigo, muchas gracias por este espacio, por su ponencia que ha sido realmente magistral. Yo tenía un cuestionamiento bastante concreto. Creo que su explicación ha sido bastante clara. Me queda la siguiente duda. ¿Qué rol tienen los principios de interpretación jurídica? Llámese la gramatical, la lógica, la histórica, la axiológica, la teleológica, en la argumentación o en esta nueva concepción de argumentación que nos ha explicado? Y si considera, si tal vez ya superamos esta corriente positivista que existía del Estado de Derecho legal, que era de estricta juridicidad y bastante dogmática, que de alguna forma dejaba de lado a la argumentación per se. Muchas gracias y muy gentil. Muy bien.
Bueno, efectivamente creo que en el derecho del Estado de Derecho Constitucional, el derecho se formula a través de normas que son respuesta jurídica explícita, con lo cual uno construye un silogismo y tiene la solución para el caso, pero también el derecho se formula a través de principios. Y los principios son derecho concentrado, respuestas jurídicas en potencia. Y por ende, los principios, cuando los voy a aplicar, aparecen así en tensión. Hay que ponderar, construir una especie de enunciado normativo y luego sí construir el razonamiento. Yo creo que los viejos, bueno, y como ha explicado muchos autores, el mismo Alexis, las normas suscitan 4 grandes problemas que los principios permiten resolver. Muy bien. Pero vayamos directamente al tema de los viejos métodos argumentativos, métodos interpretativos. Ustedes recordarán que los métodos interpretativos, sean los 4 clásicos, más el teleológico que le agregó Yering, etcétera, me parece que esa idea del método de interpretación, ¿cómo se explicaba? Método quiere decir camino. El método era un camino que me conducía a desentrañar el sentido de una norma. En consecuencia, el método era camino para desentrañar el sentido. El método se proyectaba a las normas, porque el método gramatical, cuando yo trato de aplicar el método gramatical, por ejemplo, a una norma, me dice muy poco, porque el principio de equidad, dignidad humana, libertad, dependerá no cómo está enunciado, sino cómo lo define luego el jurista. En consecuencia, esos viejos métodos interpretativos, por ejemplo, el método lógico que apuntaba a la voluntad del legislador, debate parlamentario, no, nada. Es que los derechos humanos están dichos ahí, y finalmente consagrados como están, inalienables, etc. Entonces, un poco la idea es, el trabajo del jurista se hacía en tiempo del Estado de Derecho Constitucional a través de la interpretación. Hoy el trabajo del jurista se hace, el trabajo del jurista siempre el mismo, dice el derecho, viene una pregunta y dice, doctor, estoy en esta situación, tengo este derecho, tengo este deber, uno va al abogado. De esto nos ocupamos siempre lo de lo mismo, dar el derecho. Ahora, claro, el derecho en tiempo del Estado de Derecho Legal se suponía que estaba contenido en las entrañas de una norma legal. Hoy sabemos que en el derecho hay muchas respuestas jurídicas, algunas se me ocurren a mí mismo, en consecuencia, como digo, la que llamábamos interpretación, hoy la llamábamos argumentación. La argumentación es el modo de ejercer el derecho los juristas en tiempo del Estado de Derecho Constitucional. Y los viejos métodos interpretativos se han convertido en argumentos. Como yo ponía el ejemplo, esa sentencia que dictó ese juez resolviendo ese testamento apeló no al método gramatical, al argumento gramatical, apeló o método o argumento lingüístico gramatical, apeló al lenguaje del testador, no al lenguaje del legislador. Apoyó lo que dijo, le dio ese inmueble a ese hijo del testador, a Juan, y cómo justificó, qué razón, qué argumento dio para justificar esa decisión, el argumento gramatical. ¿Por qué digo que en esta demanda de filiación, la demandante es la hija del demandado?
me apoyo, justifico, motivo, fundo, argumento con el argumento científico no jurídico de esa prueba pericial científica del ADN, y esto es el fundamento, la razón o el argumento con el que atribuyo esa paternidad. No sé si fui claro. Muy claro, gracias, doctor. Vamos de este momento a dar la palabra a la doctora Cintia Bustamante, por favor. Buenas noches, ¿sí se escucha? Se escucha. Sí, se escucha, ¿qué tal? Buenas noches, doctor Vigo, ¿cómo está? Mi nombre es Cintia Bustamante, doctor. Yo quería consultarle, en países como el nuestro, en el Ecuador, donde existe un control concentrado de constitucionalidad a través de la Corte Constitucional, ¿cómo se puede hacer una interpretación jurídica efectuando un control de convencionalidad por parte de los jueces, ya que el control de convencionalidad es de carácter difuso, doctor? Sí, me parece que es un tema muy delicado, es decir, algo parecido está en México, donde la Corte Interamericana ha habilitado a todos los jueces el control de convencionalidad, pero el control de constitucionalidad solo lo tienen que solo lo pueden ejercer los jueces federales, lo cual es un poco como contraintuitivo, porque argumento fortiori, el que puede más, control de convencionalidad, puede lo menos, control de constitucionalidad. Es un problema. Según entiendo, entonces, en el Ecuador tenemos los jueces control de convencionalidad, pero a su vez restringido el control de constitucionalidad. La verdad que es un tema difícil y quizás es un problema en última instancia que remite a la ética del juez, al autocontrol, al self-restraint. Porque la experiencia mía, yo 19 años fui juez constitucional, 4 juez de la ley, segunda instancia, pero las Cortes Supremas estaduales, como la que yo integré por 19 años, hacíamos control de constitucionalidad. Bueno, indudablemente, ¿qué me dice mi experiencia? Que si yo quiero convertir cualquier asunto en una cuestión de conflictos de derechos humanos, yo lo puedo hacer si me propongo. ¿Se entendió? En consecuencia, esta distinción que teóricamente uno dice, no, una cosa es aplicar la Convención Interamericana y otra cosa es aplicar la Constitución ecuatoriana, me parece que ese es un engaño real que uno cubre con apariencias formales. Me parece. Nosotros no tenemos en la Argentina Corte Constitucional, todos los jueces ejercen el control de constitucionalidad, sistema norteamericano, control difuso, por ende no tenemos ese problema, que es un problema real, porque como digo, si un juez se propone convertir ese expediente en un conflicto de derechos humanos y por ende entenderá que está habilitado para pronunciarse, si se propone y maneja más o menos los derechos humanos y la doctrina sobre el particular, lo más probable es que lo pueda convertir, me parece. No sé qué pensás. Sí, doctor, sabe que es un tema complicado porque, por ejemplo, aquí los jueces están controlados por el Consejo de la Judicatura y existe el error judicial porque en nuestro país la Constitución establece que cuando existe una disposición infraconstitucional contraria a la Constitución, el juez no puede inaplicar, sino eleva consulta a la Corte Constitucional, que es el máximo organismo de control constitucional, que ahí lo decida.
Sin embargo de ello, el juez, al hacerlo así, estaría dejando a un lado su obligación de ejercer el control de convencionalidad y podría ser responsable frente al sistema interamericano de derechos humanos. Es bastante complicada la situación. Sí, yo diría trágica. La verdad es que, como digo, no lo veo muy razonable al sistema, pero bueno, supongo que la jurisprudencia irá aportando mayor claridad a esto que uno ve bastante confuso, ¿no? Por eso es importante, en fin, esta especie, digamos, de jurisprudencia que vaya generando y clarificando estas zonas que son solapadas, superpuestas, ¿no? Desgraciadamente no veo demasiada claridad, ¿no? En consecuencia, self-restraint y jurisprudencia. Muchas gracias, doctor. Muy amable, doctor Vigo. De nada. Doctor Vigo, en honor al tiempo, vamos ya a proceder a cerrar la conferencia. No sé si usted quiere dar unas palabras para culminar, por favor. Bueno, la verdad es que tengo muchos chats que me han mandado, se ve de gente amiga, tengo como 70 más o menos. Agradezco, bueno, siguen llegando, ¿no? Más de 70, agradezco mucho todos estos mensajes de amistad y agradezco, en fin, a todos los que se anotaron y siguieron la charla. Bueno, siguen subiendo acá, veo mucha gente, muchas gracias, casi 100, bueno, muchas gracias, muchas gracias. Ojalá pasemos todo este infierno y podamos disfrutar del cielo ecuatoriano, allá por donde me ha llevado a veces Stalin, ¿cómo se llama? A comer esos salmones espectaculares, no me acuerdo del lugar. En Cuenca. En Cuenca. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. No, nada más que agradecimiento. Habíamos hablado, me parece, con Stalin, alguna charla sobre principios, pero bueno, ya veremos qué se puede hacer. Muchas gracias y a las órdenes por las dudas. Dejo mi correo si alguien, en fin, si alguien quiere hacer una pregunta, no necesito, los afectos están acá en la cantidad de chat, qué sé yo, así que si hay alguna pregunta que por ahí esté al alcance por hacer para responder, mi correo es vigorodolfo@gmail.com. Muchas gracias. Le agradecemos a usted, doctor Vigo, y en este momento se cierra la conferencia Argumentación Jurídica, 10 reglas prácticas. El Centro de Educación Continua de la Universidad Católica de Cuenca ha sido parte de esta gran iniciativa y agradecemos al mismo. Asimismo, reiteramos el agradecimiento al doctor Rodolfo Luis Vigo por su impecable charla. Les invitamos también a que nos visiten en nuestro canal de YouTube Educación Continua UCACUE. Muy buenas noches.